más de las 11 de la noche. Les dije que Europa está bastante, entre convulsionada y vaporosa, con una tensión entre los burócratas europeos, me refiero al Banco Central Europeo y a los ministros de Economía de los distintos países principales, en tensión con la negociación con los griegos que no pueden pagar, ¿no? Piden una extensión, una prolongación de plazo, habían llamado a un referéndum para el domingo, para preguntarle a los propios griegos si ellos se mantienen las 40 de no pagar y aguantarse lo que venga o no. Un montón de conjeturas alrededor de esto, qué sé yo. Nos vamos a ir a Madrid ahora mismo a conversar con alguien que nos puede ilustrar muy, muy bien de este asunto. Es nuestro muy buen amigo, Juan Ramón Rayo, que de paso siempre nos ayuda para entender qué está pasando en este minuto. Juan Ramón, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Walter. Gracias por atendernos, viejo. ¿Cómo están tus cosas? ¿Bien? Bueno, por aquí todavía bastante bien. No nos hemos aproximado demasiado a la situación griega, pero seguimos bien precisamente por eso. Si uno quisiera tener un telegrama de cómo están las cosas hoy, entre lo que se ve de la decisión griega de comunicar la imposibilidad de pago y de la defensiva que ha tomado Europa en ese sentido, ¿qué es lo que se puede decir? Bueno, yo diría que los gobernantes griegos están tomando a su población como rehén para convertirlos en baza negociadora frente a la troika. Ese sería quizá el titular o el telegrama que creo que describe o que sintetiza mejor la situación. Porque obviamente Grecia es difícil que pague porque esencialmente sus gobernantes no quieren pagar. Grecia es ahora mismo el país mejor financiado de Europa. Grecia está pagando unos tipos de interés medios por su deuda del 2%, sus vencimientos medios de la deuda son a 16 años, es decir, está pagando menos tipos de interés que Alemania y sus vencimientos son el doble que Alemania. El tipo de interés o los tipos de interés o los pagos en intereses sobre el Producto Interior Bruto son el 4%, que es una cifra alta, no voy a decir que no, pero tampoco es desproporcionadamente alta. En el caso de España es el 3,5%, en el caso de Italia es el 4,5%, a poco que crezca Grecia esa cifra se va a reducir. Por tanto, no estamos hablando de una imposibilidad económica de pagar la deuda, estamos hablando de una falta de voluntad política para pagar la deuda y en un intento de conseguir subsidios permanentes del resto de Europa para mantener un Estado griego que desde hace años, incluso desde hace décadas, era insostenible, porque Grecia no ha cuadrado un solo presupuesto desde hace al menos 35 años. Algunos números que nosotros manejamos muy de lejos dicen que si Grecia decidiera no pagar y Europa decidiera darle la espalda, igualmente con el financiamiento impositivo que aquel país recauda, no le alcanza para enjugar todos los gastos públicos que tiene. ¿Ese dato es así? O sea, no, porque ahora mismo Grecia tiene superávit primario. Eso significa que antes de pagar intereses de la deuda, Grecia está en superávit. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que si Grecia impaga, obviamente la situación económica no se quedará tal cual está. Entonces, si Grecia impaga, sobre todo si impaga el 100% de su deuda, que eso implicaría también que su banca quiebra y demás, pues eso les metería en una nueva depresión económica, mayor aún de la que ahora mismo están, que hundiría su recaudación, aumentaría sus gastos y por tanto desequilibraría de nuevo incluso su presupuesto antes de intereses. Pero técnicamente, si pudiésemos, digamos, hacer un ceteris paribus, en el sentido de la situación económica queda igual, pero si les eximes de pagar la deuda, no pasa nada en la economía, entonces serían autosuficientes. Pero claro, no olvidemos que Syriza llegó al poder con promesas de elevar mucho el gasto público, porque el discurso, tanto en Grecia como, por ejemplo, en España, los colegas de Syriza, que vendrían a ser Podemos, lo que nos están diciendo es la troika ha sometido a Grecia a una austeridad que la está matando. Entonces, las cuentas son sostenibles si el nivel actual de austeridad se mantiene, claro, pero ellos no quieren mantenerlo, ellos quieren volver a desparramar el gasto público y en ese caso, evidentemente, de nuevo volverían a incurrir, incluso sin depresión económica, en un déficit muy importante. ¿Cómo te imaginás que sigue la negociación? Porque al parecer el otro lado de Europa, el más grande, se ha puesto bastante más firme esta vuelta, ¿no? Por lo que uno lee en los diarios, decir, mirá, no pagás, se te terminan los plazos, quebrará tu banca, la deuda quedará impaga, pero vos te hundís en el fondo del tacho, ¿no? Porque parece ser lo que le está diciendo la Europa Central, digamos, el Banco Central Europeo y Alemania. ¿Eso se ve así desde acá? ¿Es así o no? Bueno,
de entrada esto son todos los países europeos. Quiero decir, muchas veces se plantea esto es Alemania frente a Grecia. No, esto es toda la Unión Europea salvo Grecia frente a Grecia. Eso ya es un detalle significativo porque tienes multitud de gobiernos muy distintos, con afinidades políticas muy diferentes. Por ejemplo, los ejecutivos de Francia y de Italia son más bien de izquierdas, y antes de que llegara Syriza al poder intentaban buscar un acercamiento, pero ahora también están casi tan firmes frente a Grecia como a Alemania, porque básicamente aquí ya se mezclan casi temas personales. Varoufakis, el ministro de Finanzas griego, ha llegado a todas las reuniones del Eurogrupo con una voluntad de instruir a sus compañeros como si no supieran nada de lo que están hablando. Ha llegado además con una simple voluntad de marear en las reuniones, no buscaba ningún acuerdo, y lo que buscaba era llegar a la situación actual, porque la tesis de Varoufakis siempre ha sido que para lograr una quita en la deuda tienen que utilizar, digamos, amenazas nucleares, tienen que lanzar un órdago que suponga la amenaza de que Grecia salga del euro. Y él está convencido de que en caso de que planteen ese órdago, que es en el que ahora mismo estamos, Grecia convoca un referéndum, si sale no, en teoría salen del euro, pues que si echan ese órdago, Europa cederá todo lo que necesiten ellos ceder, todo lo que ellos quieran ceder para mantenerlos dentro del euro. ¿Y tu lectura cuál es? ¿Que le van a decir, acá hay una pared, y si dicen que no, allá ustedes, le sueltan el piolín al globo? A ver, yo siempre he pensado que van a llegar a un acuerdo porque al final los países europeos juegan con dinero de sus contribuyentes, con lo cual es mucho más cómodo darles unas decenas de miles de millones a los griegos, que sigan siendo una provincia subvencionada de Europa, y nos olvidamos del problema. Recordemos que Grecia es el 2% del PIB. Nos vamos a buscar un lío por el 2% del PIB. Y yo también creo que ese será el análisis que está haciendo Varoufakis. ¿Qué pasa? Que en esta ocasión, es decir, Varoufakis hizo este análisis en 2012 y 2013. En esta ocasión, en 2015, hay otros datos encima de la mesa que a lo mejor están modificando este hecho, y que no sé hasta qué punto Varoufakis, que es una persona con un pensamiento muy estratégico y muy elaborado, ha tenido en cuenta. Y esa nueva situación es que los partidos populistas en el resto de Europa están en ascenso. Podemos en España, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, el Frente Popular en Francia. ¿Y qué sucede? Que si la lección que enseñas al resto de ciudadanos europeos es: si usted amenaza a la Troika con que se va del euro, le damos todo el dinero que necesitan, pues entonces la opción racional, tanto para los españoles, los italianos o los franceses, será apoyar a aquellos partidos que se quieran abroncar con el resto de Europa. Y eso, creo, es lo que está en última instancia en el horizonte de las negociaciones, y por lo cual Europa, de momento, no está cediendo tanto como han cedido en otras ocasiones, porque a Grecia sí se la puede comprar, es un coste para los dirigentes relativamente asequible o barato, pero a España, a Italia o a Francia no los puedes comprar de ninguna manera. Sí, está claro el punto, está clarísimo. ¿Vos creés que se va a hacer el referéndum del domingo? Bueno, hoy parecía que no se iba a hacer. Es decir, yo me imagino que sin estar dentro, ni mucho menos, sin ni siquiera estar en Grecia, ¿no? Es decir, no imbuyéndome del ambiente griego, pero me imagino que las presiones a las que debe estar sometido ahora Syriza, que recordemos, Syriza es una coalición de no sé si son 27 partidos, es decir, muchos partidos que cada uno con sus intereses particulares. Las tensiones internas han de ser bastante importantes. Ayer el vicepresidente del gobierno griego, Dragasakis, anunció que había hablado con Tsipras para intentar convencerle de que desconvocara el referéndum y de que firmara la propuesta de la Troika. Hoy nos hemos levantado con la noticia de que Tsipras había enviado una carta al Eurogrupo para aceptar las propuestas del Eurogrupo que había rechazado el fin de semana y que habían llevado a la convocatoria, a la implantación del corralito, pero después de que enviara esa carta, el Eurogrupo, sobre todo Alemania, ha dicho que hasta que no se celebre el referéndum no quieren volverse a sentarse a negociar, y ahí parece que Tsipras pues se ha vuelto a dar la vuelta y ha salido públicamente diciendo que se mantiene el referéndum y que él apuesta a votar no. Ahora, si a Tsipras le sale sí, le aflojan la posición, y si le sale no, no puede volver atrás. Eso es, sí. Yo creo que Tsipras tiene que estar tentado a mantener el referéndum, porque por lo que sabemos, que convocara un referéndum se lo propuso Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, diciéndole: mira,
lo que tienes que firmar, tú no lo puedes firmar por ti mismo, necesitas un respaldo de tu pueblo. Por tanto, convoca un referéndum, pero apoya el sí, no el no. Entonces, la verdad que ahora mismo, tal como está convocado el referéndum, yo creo, salvo que ellos sepan que Europa va a ceder rápidamente, yo creo que tal como está convocado ahora el referéndum, es un perder-perder. Sí. Si sale un sí, porque le dan una bofetada que incluso le debería llevar a dimitir. Sí. Y si sale un no, porque no pueden volver atrás, claro. Aunque viendo el ejemplo argentino, sepamos que las devaluaciones y la salida de la convertibilidad o del euro en este caso, al final le terminan otorgando más poder al populismo, a quien se lo otorgan no es al que rompe la convertibilidad. Sí, claro. Es decir, la inestabilidad política que se genera en los meses subsiguientes a la salida del euro es tan grande que es muy difícil que Tsipras, en un país que además, no olvidemos, el 80% de la población quiere seguir en el euro y al que se le está diciendo ahora mismo el referéndum no tiene nada que ver con el euro, van a votar y olvídense de salir del euro porque no tiene nada que ver esto, vamos a seguir sí o sí en el euro, pues claro, si tú votas que no masivamente y luego sales del euro, a ese señor se lo cargan políticamente. Sí, está claro. clarísimo. Entonces, mi impresión es que él tiene que intentar llegar, aunque sea in extremis, a un acuerdo con la Troika para un nuevo documento en el que él pueda recoger una cierta cesión de la Troika y que pueda vender a su ciudadanía que han de votar que sí. Porque si Syriza dice que hay que votar que sí en el referéndum, saldrá sin ningún lugar a dudas el sí. Por último, visto de este otro lado, algunos dicen, bueno, pero si las cosas llegaran, el agua llegara al río, la sangre llegara al río, también habría consecuencias para las bolsas europeas, para los bancos europeos, para la sustentabilidad del euro en términos de expectativas por la secuencia que podría ser un dominó Grecia, España, Irlanda, Portugal, qué sé yo qué. ¿Cómo se ve de este lado, digo, en caso de que efectivamente las cosas no lleguen a buen puerto para la Unión Europea, para el euro y para el futuro de la economía central europea, digámoslo así, ¿no? Sí, a ver, esta es la baza con la que juega Varoufakis. Varoufakis dice no nos atreven a echarnos porque después de Grecia viene España, viene Italia, viene Francia y por tanto nosotros podemos implosionar la zona euro, por tanto nos darán todo lo que queremos. A ver, aquí hay varios factores. El sistema bancario europeo ahora mismo le da igual directamente que Grecia quiebre o no quiebre, porque en 2010 sí había bastante exposición a la deuda griega, sobre todo entre la banca alemana y francesa. Hoy prácticamente toda la deuda griega la tienen instituciones públicas, instituciones estatales. Por tanto, el default se lo comerían los contribuyentes, no los acreedores o los accionistas de los bancos. Sí. Ahora, ¿qué sucede? Desde el año 2012, que fue el año en el que la zona euro estuvo a punto de estallar precisamente por la falta de confianza en que hubiese un prestamista de última instancia que a los gobiernos insolventes los rescatara, la zona euro se ha, digamos, estabilizado, incluso algunos países están empezando a crecer captando inversión, porque se ha generalizado la idea, el mito, de que el euro es irreversible, de que el euro no tiene marcha atrás, de que el euro es una divisa ya firme y permanente. ¿Qué pasa? Si Grecia sale del euro, este mito se rompe. Y lo razonable que sea de plantear cualquier inversor es, y después de Grecia, ¿quién puede venir? No es que necesariamente tenga que venir alguien, pero está claro que ya aún hay un precedente y por tanto puede haber más casos. Y claro, en España, por ejemplo, cuentan con opciones electorales relativamente serias los que se han autoproclamado hermanos gemelos de Syriza. Sí, claro. Un inversor internacional que vea el panorama en España dice, Syriza en 6 meses ha sacado a Grecia del euro, ¿por qué Podemos, que tiene opciones electorales serias, no puede también sacar a España del euro? Y solo con que exista ese riesgo, ya no digo la certeza, el riesgo, obviamente tu predisposición a meter capitales en España y a invertir es mucho menor. Claro. Y por ese lado sí puede haber un efecto contagio que a medio plazo puede ser importante. Por último, nosotros por experiencia argentina sabemos que cuando hay corralitos, bueno, es difícil bajar los corrales. Una vez que los cerraste es difícil, es difícil que la gente no pierda la plata, es difícil que las empresas pueden devolver lo que tienen prestado, porque la recesión se acentúa, es difícil que la economía no tenga un impacto fuerte por el estrujamiento del crédito, ¿no? Hay no sé si llamarlo un credit crunch o algo así, que se estruja todo, se hace un acordeón para adentro. ¿Cuánto le puede costar a Grecia esta decisión hasta acá? Digo, ¿cómo se remonta eso técnicamente? Yo creo que en el caso de Grecia tiene una marcha atrás bastante fácil que no tenía Argentina, y es que el Banco Central Europeo puede dar toda la liquidez que necesite la banca griega. Se arreglan.
como de hecho, sí, claro, si llegan a un acuerdo, si no, no hay solución, está claro. Pero si llegan a un acuerdo, si solo con que el Banco Central Europeo vuelva a inyectar... Sí, ahí puede devolver todo en el acto, pero... Problema. Claro, no, si no se arregla, ellos sí que están vendiendo la idea de que van a seguir dentro del euro, pero yo creo que la experiencia argentina demuestra claramente que no es mantenible. Es decir, tú no puedes, aunque Grecia es un país que manejan unas cantidades de dinero negro, de efectivo no declarado, impresionantes, y aunque gran parte de los griegos ya han sacado, porque claro, que podía haber un corralito, en Argentina fue bastante sorprendente, fue de la noche a la mañana, pero en Grecia llevan hablando de corralito 5 o 6 años, pues imaginémonos todos los griegos el dinero que han sacado ya fuera del país en los últimos 5 o 6 años con libertad de movimiento de capitales en Europa. Pero aún así tú no puedes mantener un corralito mucho tiempo, sobre todo además estando el gobierno asfixiado en su capacidad de endeudamiento, por tanto no podría ni pagar pensiones ni empleos públicos, entonces tendrían que ir, que se ha sugerido ya, a una especie de emisión de patacones, ¿no? Yo los he llamado los dracmacones en el caso de Grecia, que serían pagarés que prometan pagar euros, pero si tú no tienes perspectiva de que te presten en euros, tampoco podrás pagar esos pagarés. Sí, se van evaporando como acá pasó en todas las provincias argentinas. Exacto. Con lo cual, yo sí creo que si no hay acuerdo y el sábado y se mantiene el corralito, obviamente Grecia saldrá del euro, aunque sea con una... Lo que sí probablemente haya es una especie de convivencia entre euros y dracmas. Sí, dracmas o platones o con lo que quieras, pero que se van a ir devaluando, porque... Sí, por supuesto, es decir, porque el gobierno necesita recurrir a la inflación para si no quiere bajar sueldos y bajar pensiones, pues tendrá que pagar en moneda devaluada, está claro. Juan Ramón, la seguimos pronto, ¿eh? Muchas gracias. Muy bien. Un abrazo fuerte, muy interesante. El doctor Juan Ramón Rayo, bueno, especialista, por supuesto, monetario, él vive en Madrid.